La brisa de la mañana acariciaba las hojas de los cerezos en flor. Un grupo de discípulos se sentaba en círculo, en silencio, atentos a cada palabra del anciano monje que tenía frente a ellos. Con voz pausada y profunda, el monje empezó a hablar. Hoy compartiré con ustedes la historia de alguien que, al igual que muchos, creyó que su vida se apagaba con cada día que pasaba, hasta que descubrió el verdadero poder de su mente. Los jóvenes monjes intercambiaron miradas curiosas. Su nombre era Takumi, un anciano que sentía que el tiempo lo había vencido. Se despertaba cada día con la certeza de que el mundo se le escurría de entre los dedos. Su memoria, aquella que había atesorado con tanto cariño, se desvanecía como el humo de una vela al viento. Los discípulos se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar más. Una mañana, continuó el monje, Takumi abrió los ojos al sonido de un despertador que sonaba como el eco de un tiempo que ya no le pertenecía. Su mirada se posó en el techo gris y agrietado de su habitación. Un suspiro escapó de sus labios al recordar que otro día había comenzado. Pero ¿cuántos le quedaban? Con dificultad, se incorporó en la cama. Su cuerpo dolía con cada movimiento, como si cargara el peso de los años en cada articulación. Miró a su alrededor. El mismo cuarto oscuro, las mismas paredes vacías, el mismo silencio que se había instalado desde que Hana, su esposa, había partido de este mundo. Takumi cerró los ojos. Su ausencia era un dolor punzante que no disminuía con el tiempo, sino que se expandía en su pecho como una sombra interminable. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, se preguntó en voz baja. Un sonido lo sacó de su letargo, un maullido. Abrió los ojos y vio a Shiro, su viejo gato, sentado junto a su cama con la mirada fija en él. El felino inclinó la cabeza y volvió a maullar, exigiendo atención. Takumi esbozó una sonrisa débil. «Ya sé, amigo. ¿Tienes hambre?» Con esfuerzo, puso los pies en el suelo. El frío de las baldosas lo hizo estremecer, pero no le importó. Caminó lentamente hasta la cocina, arrastrando los pies, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La cocina era un reflejo de su vida, apagada, desordenada, cubierta por el polvo del tiempo. Encendió la luz, y el resplandor lo obligó a entrecerrar los ojos. Nada había cambiado desde que Hana partió. Antes, ella mantenía el hogar lleno de vida y aroma a especias. Ahora, solo quedaban sombras de lo que alguna vez fue. Takumi abrió una lata de comida para gatos y la vertió en un viejo plato de porcelana. Shiro comenzó a comer con avidez, completamente ajeno a las preocupaciones de su dueño. El anciano se quedó mirándolo, envidiando su despreocupación. Si tan solo pudiera vivir como tú, sin preocupaciones, sin miedo. Pero Takumi sí tenía miedo, un miedo que lo atormentaba cada día. Últimamente, olvidaba cosas con demasiada frecuencia. No solo eran detalles pequeños, sino recuerdos enteros. Un día no recordaba dónde había dejado sus llaves. Otro, se le escapaba el nombre de su vecino. Pero lo que realmente lo aterraba era que, a veces, se encontraba perdido en su propia casa, sin recordar qué estaba haciendo allí. Se llevó una mano temblorosa a la frente. ¿Estoy perdiendo la cabeza? Cerró los ojos con fuerza. No quería pensar en eso. No quería imaginarse en el mismo destino de su madre, quien, en sus últimos años, no había reconocido ni a su propia familia. Intentó distraerse preparando un poco de té verde, pero mientras vertía el agua caliente en la taza, su mente divagaba sin control. Sentía que se estaba desmoronando, que su mente se desvanecía con cada amanecer. Entonces, algo dentro de él le susurró: «Sal de aquí». Takumi se sorprendió al notar el impulso de salir a caminar. No lo hacía desde hace meses. Siempre tenía miedo de perderse, de no recordar el camino de regreso. Pero ese día, por alguna razón, sentía que necesitaba aire fresco. Tomó su abrigo, su bastón, y salió por la puerta. El aire matutino le acarició el rostro, haciéndolo sentir más despierto de lo que se había sentido en mucho tiempo. Caminó por la acera con pasos lentos, deteniéndose cada tanto para recuperar el aliento.
Se encontró pensando en los días en que su cuerpo era fuerte, en que su mente era ágil, en que el futuro aún era un lienzo en blanco. Sin darse cuenta, llegó hasta una plaza que no visitaba desde hacía décadas. Se detuvo, observando los bancos de madera, los árboles altos, las risas de niños corriendo por el césped. Se sintió como un extraño en un lugar que alguna vez fue suyo. Se sentó en uno de los bancos, cerró los ojos y se dejó envolver por el murmullo de la naturaleza. «Disculpe, señor, ¿le molesta si me siento aquí?» Takumi abrió los ojos, sorprendido por la voz inesperada. Frente a él, de pie, se encontraba un hombre de su misma edad, pero con una expresión serena y una mirada profunda. Vestía una túnica color azafrán y su cabeza rapada revelaba su identidad. «Un monje budista». «Por supuesto», respondió Takumi con un leve gesto. El monje se sentó a su lado y por un momento ninguno habló. Solo compartieron el silencio del parque, como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, el monje sonrió y dijo: «Parece que carga con un gran peso en su corazón». Takumi lo miró con sorpresa. «¿Cómo lo sabe?» «Los ojos nunca mienten», respondió el monje con calma. «Y los suyos han visto mucho». Takumi sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mi nombre es Haru», continuó el monje. «Vengo del templo que está a unas cuadras de aquí. No lo había visto antes por este parque. Solía venir cuando era joven, pero dejé de hacerlo hace mucho». Haru lo observó con interés. «¿Por qué?» Takumi no supo qué responder. Después de un momento de silencio, Haru habló de nuevo, esta vez con un tono profundo y lleno de significado. «Los recuerdos pueden ser un ancla, pero también pueden ser un puente. Todo depende de cómo los uses». Takumi sintió que esas palabras removían algo dentro de él. Y en ese instante, sin saberlo aún, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El monje Haru observó a Takumi con una expresión serena. El anciano, aún desconcertado por su repentina presencia, sintió que la mirada del monje era distinta a la de cualquier otra persona con la que hubiera hablado. No había lástima en sus ojos, ni condescendencia, solo una profunda comprensión. «¿Dices que los recuerdos pueden ser un ancla o un puente?», preguntó Takumi con voz temblorosa. «No entiendo lo que quieres decir». Haru sonrió levemente. «Los recuerdos nos atan al pasado cuando vivimos aferrados a ellos con miedo o tristeza, pero también pueden guiarnos al presente si aprendemos a mirarlos con sabiduría». Takumi bajó la mirada. «No sé si tengo la fuerza para hacer eso». El monje no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano y señaló un árbol cercano, uno de los más viejos de la plaza. «Mira ese árbol, Takumi. Ha resistido tormentas, inviernos gélidos, sequías implacables. Sin embargo, sigue aquí, con raíces profundas y ramas que se extienden hacia el cielo». El anciano lo observó con detenimiento. Nunca se había fijado en aquel árbol con tanto detalle. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó con un dejo de escepticismo. «Que tú también eres así. Crees que el tiempo te ha debilitado, pero en realidad te ha convertido en alguien más fuerte de lo que imaginas. Solo has olvidado cómo sentirlo». Takumi exhaló un suspiro. «Últimamente, no confío en mi mente. Me falla demasiado. A veces no recuerdo si ya desayuné. A veces olvido en qué día vivo. Tengo miedo, Haru. Miedo de que llegue el día en que no reconozca ni mi propio reflejo». Haru asintió lentamente. «El miedo es natural, pero aferrarse a él solo alimenta la confusión. La mente es como un lago. Si lo agitas constantemente con preocupaciones y pensamientos ansiosos, el agua se enturbia y no puedes ver el fondo. Pero si aprendes a calmarlo, ¿podré ver con claridad otra vez?», preguntó Takumi con una chispa de esperanza en la voz. «Sí», respondió Haru con firmeza. «Y para ello, necesito que confíes en mí». Takumi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la voz del monje, algo que lo hacía querer creer en sus palabras. «¿Cómo empiezo?». El monje sonrió. «Acompáñame». Haru se levantó con tranquilidad y comenzó a caminar. Takumi lo miró, inseguro.
pero sintió que si se quedaba en ese banco, si dejaba pasar la oportunidad, quizás nunca encontraría el coraje para dar ese primer paso. Así que, con cierto esfuerzo, se puso de pie y siguió al monje. Los pasos de ambos resonaron suavemente en la plaza mientras se alejaban. Takumi no lo sabía aún, pero acababa de abrir la puerta a un camino que cambiaría su vida para siempre. El sonido de las pisadas sobre el suelo empedrado resonaba en la tranquila calle mientras Takumi caminaba detrás de Haru. El anciano aún no entendía qué estaba haciendo. ¿Por qué había decidido seguir a ese monje? ¿Por qué, después de tantos años, había permitido que alguien entrara en su vida? Pero había algo en Haru, una energía distinta, una paz que parecía envolverlo como un río de calma en medio de la tormenta. ¿A dónde vamos?, preguntó Takumi, con voz cautelosa. Haru no respondió de inmediato. Continuó caminando con pasos firmes, la brisa agitando su túnica color azafrán. Finalmente, después de un breve silencio, dijo: «A un lugar donde la mente descansa y el alma despierta». Takumi frunció el ceño. «Eso suena demasiado filosófico». El monje rió suavemente. «Lo entenderás cuando lleguemos». El anciano suspiró ajustando su abrigo. No recordaba la última vez que había caminado tanto sin sentirse completamente agotado. Pero, de alguna manera, la presencia de Haru lo mantenía en movimiento. Después de varios minutos, llegaron a una gran puerta de madera tallada. Takumi se detuvo. Algo en esa entrada le resultaba imponente. Había grabados de dragones entrelazados en la madera, símbolos de protección y sabiduría. Más allá de la puerta, podía ver el interior del templo, un amplio patio rodeado de árboles de cerezos en flor y monjes caminando en silencio, con una paz indescriptible en sus rostros. «Bienvenido al templo Seiran», dijo Haru con una leve inclinación de cabeza. Takumi tragó saliva. «No sé si esto es para mí». Haru sonrió. «Nadie sabe si está listo hasta que da el primer paso». El anciano se quedó inmóvil por un momento. Todo en su interior le decía que diera la vuelta y volviera a casa, a su rutina, a su mundo de recuerdos borrosos. Pero entonces recordó su miedo, el miedo de olvidar quién era. Inspiró hondo y cruzó el umbral. El templo era mucho más grande de lo que imaginaba. El sonido del agua corriendo en una fuente de piedra, el aroma a incienso flotando en el aire, el crujido de la madera bajo sus pies. Todo parecía diseñado para que el tiempo se detuviera. «Este lugar», murmuró Takumi. «Aquí no hay prisa», respondió Haru. «Solo existe el ahora». Takumi observó a los monjes barriendo las hojas caídas del suelo, algunos en silencio, otros entonando cánticos suaves. No había ansiedad en sus movimientos, ni urgencia, solo una entrega absoluta al momento presente. «Hace tiempo que no veo a nadie moverse tan despacio». Haru asintió. «No corremos tras el tiempo. Aprendemos a caminar con él». Takumi miró el suelo, sintiéndose pequeño en medio de tanto equilibrio. «¿Y qué hago aquí?», preguntó finalmente. Haru lo miró a los ojos. «Aprenderás a recordar». El anciano frunció el ceño. «¿Cómo se supone que haga eso?». El monje le indicó que lo siguiera hasta un pabellón interior. Allí, una gran sala con ventanales abiertos dejaba entrar la luz del sol, iluminando un suelo cubierto de tatamis y cojines dispuestos en círculos. «Siéntate», indicó Haru. Takumi obedeció, aunque su cuerpo protestó al intentar cruzar las piernas como los monjes. Haru se acomodó frente a él, con la espalda recta y la expresión serena. «La mente es como un libro», dijo el monje. «Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento, es una página escrita en él. Pero cuando la mente está nublada por la ansiedad y el miedo, las palabras comienzan a borrarse». Takumi escuchó con atención. «¿Y cómo se evita eso?». Haru tomó aire y cerró los ojos, observando, sintiendo, siendo consciente de cada respiración, de cada instante. Es ahí donde comienza el entrenamiento. Takumi miró al monje en silencio. ¿Podría ser posible?
¿Podría aprender a recuperar su memoria con algo tan simple como respirar? Haru abrió los ojos y le extendió una mano. Confía en el proceso. Takumi tragó saliva y tomó la mano del monje. Sin saberlo aún, había dado el primer paso hacia el despertar de su mente. El aire dentro del templo era diferente. Takumi lo notó en cuanto cruzó la puerta del pabellón. Era como si el tiempo aquí se moviera con más lentitud, como si la prisa del mundo exterior no pudiera penetrar estas paredes antiguas. Los ventanales abiertos dejaban entrar una brisa suave, que hacía oscilar las llamas de las velas dispuestas en el altar. El aroma a incienso flotaba en el ambiente, entremezclado con el sutil sonido del agua de la fuente cercana. Takumi tragó saliva. Se sentía fuera de lugar. Haru, en cambio, se movía con una naturalidad absoluta, como si este lugar fuera una extensión de sí mismo. «Toma asiento», dijo el monje, señalando un cojín en el suelo. Takumi dudó, pero finalmente se sentó con dificultad. Sus rodillas protestaron al intentar cruzar las piernas. Haru lo observó con una leve sonrisa. «No tienes que forzar tu cuerpo. Encuentra una postura en la que puedas estar cómodo». Takumi soltó un resoplido mientras intentaba acomodarse. «No sé si pueda hacer esto». Haru no dijo nada. Se sentó frente a él con la espalda erguida y los ojos cerrados. El silencio se extendió entre ellos. Takumi no estaba acostumbrado a eso. En su mundo, el silencio era sinónimo de vacío, de soledad. Pero aquí el silencio tenía peso, tenía forma. El monje respiró hondo y, sin abrir los ojos, dijo: «Escucha». Takumi frunció el ceño. «¿Escuchar qué?» «El templo». El anciano suspiró. «No escucho nada». Haru sonrió levemente. «Eso es porque solo oyes, pero no escuchas». Takumi parpadeó. «¿Cuál es la diferencia?» El monje entreabrió los ojos y lo miró con calma. «Oír es un acto automático. Escuchar es un acto de presencia». Takumi iba a responder con otra pregunta, pero en ese momento, por alguna razón, se quedó en silencio. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, escuchó el viento agitando las cortinas, el crepitar de las velas, el leve murmullo del agua, el ritmo pausado de su propia respiración. Era como si de repente todos esos sonidos que siempre habían estado allí se volvieran más claros, más vivos. El anciano tragó saliva. «Esto es extraño», Haru asintió, «porque tu mente está acostumbrada al ruido, no al silencio». Takumi sintió un escalofrío. «Entonces, ¿esto es meditar?» Haru sonrió. «Es el primer paso». Takumi se quedó quieto. No estaba seguro de cómo se sentía al respecto, pero había algo en esta experiencia que no podía negar. Por primera vez en mucho tiempo, su mente no estaba llena de pensamientos que lo arrastraban al pasado, ni lo empujaban hacia un futuro incierto. Solo estaba allí, en el presente, respirando, viviendo. El tiempo dentro del templo parecía moverse de otra manera. Takumi lo sintió en el aire, en la forma en que la luz se filtraba a través de los ventanales abiertos, en la calma absoluta que impregnaba cada rincón de aquel lugar sagrado. Respiró hondo, intentando encontrar una postura más cómoda. Aún no entendía por qué estaba ahí, ni qué buscaba exactamente, pero una parte de él, una que había estado dormida durante mucho tiempo, sentía curiosidad. Haru permanecía inmóvil frente a él, con la espalda recta, los ojos cerrados y una paz absoluta en su rostro. Takumi carraspeó. «¿Cuánto tiempo se supone que debo quedarme aquí?» Haru no abrió los ojos, pero una leve sonrisa apareció en su rostro. «No hay un tiempo exacto, solo quédate». Takumi resopló, cruzando los brazos sobre su pecho. «Me siento ridículo». El monje inspiró profundamente antes de hablar. «Porque tu mente aún no se ha detenido. Sigues huyendo dentro de ti mismo». El anciano frunció el ceño. «¿Huyendo?» Haru abrió los ojos, su mirada serena pero intensa. «Dime, Takumi, cuando estás solo en casa, ¿cómo se siente el silencio?» Takumi sintió un escalofrío. No supo qué responder de inmediato. El silencio en su hogar era diferente. No era como el de este templo. En su casa,
El silencio tenía el peso de la ausencia, de los recuerdos que se desvanecían con el tiempo, de la soledad. Haru lo miró con paciencia, como si ya supiera lo que pensaba. El silencio puede ser un aliado o un enemigo. Para ti, ha sido lo segundo. Takumi tragó saliva. No es algo que pueda controlar. Haru inclinó la cabeza. Eso es porque no has aprendido a escucharlo. El anciano sintió una punzada de frustración. ¿Escuchar el silencio? Eso no tiene sentido. Haru cerró los ojos de nuevo. Cierra los ojos, Takumi. El anciano dudó, pero finalmente obedeció. Escucha, susurró Haru. Pero esta vez, no intentes oír nada en particular. Solo deja que el silencio te hable. Takumi permaneció quieto. Al principio, no sintió nada diferente. El murmullo del agua, el crujido leve de la madera, el sonido de su propia respiración. Y entonces, algo cambió. No era que los sonidos hubieran desaparecido, sino que por primera vez en mucho tiempo, no le molestaban. El silencio ya no era vacío. No era el eco de su soledad. Era un espacio, un respiro. Abrió los ojos lentamente, con la sensación de haber descubierto algo que no podía poner en palabras. Haru lo observaba en silencio, como esperando su reacción. Takumi entreabrió los labios, pero no supo qué decir. Finalmente, el monje habló. Este es el primer paso. Aprender a escuchar el silencio es aprender a escuchar tu mente. Takumi miró sus propias manos. ¿Y qué hago ahora? Haru sonrió. Ahora, caminamos. El anciano frunció el ceño. ¿A dónde? El monje se puso de pie con calma. Si has aprendido a escuchar, ahora aprenderás a ver. Takumi sintió que su viaje apenas estaba comenzando. Y por primera vez en años, sintió algo que creía perdido. Esperanza. Takumi caminaba en silencio detrás de Haru. Sus pasos eran lentos, inseguros, pero había algo diferente en su andar. No era solo el cansancio habitual en sus rodillas, ni la rigidez de sus articulaciones. Era la sensación de estar recorriendo un camino desconocido, uno que no podía ver con claridad, pero que, de algún modo, lo atraía. El templo Seiran era más grande de lo que había imaginado. Mientras cruzaban un largo pasillo de madera oscura, el anciano notó la meticulosa arquitectura del lugar. Cada pilar, cada ventanal abierto, cada rincón del edificio parecía estar diseñado para invitar a la calma. Finalmente, llegaron a un jardín interior. Takumi se detuvo en seco. Frente a él, un extenso espacio de piedras blancas perfectamente rastrilladas se extendía bajo la luz del sol. En el centro, un pequeño árbol de hojas doradas se elevaba con elegancia, como si flotara en un mar de arena. Era un jardín zen. El anciano frunció el ceño. ¿Para qué sirve este lugar? Haru se acercó a la arena, observando el patrón de líneas cuidadosamente trazadas en la grava. Para ver. Takumi arqueó una ceja. No veo nada especial. El monje sonrió levemente. Eso es porque sigues mirando con los ojos equivocados. El anciano bufó, cruzando los brazos. ¿Es otro de esos juegos mentales tuyos? Haru negó con la cabeza. Solo quiero mostrarte algo. Se agachó y tomó el rastrillo de madera apoyado junto a la arena. Con movimientos lentos, comenzó a dibujar nuevas líneas sobre la grava, interrumpiendo el patrón perfecto que había antes. Takumi observó en silencio. «Ahora dime, ¿qué ves?», preguntó Haru sin dejar de rastrillar. Takumi entrecerró los ojos, tratando de encontrar sentido a lo que hacía el monje. «Veo que rompiste las líneas anteriores». Haru sonrió. «Exacto». Takumi frunció el ceño. «¿Y eso qué significa?». El monje dejó el rastrillo a un lado y se volvió hacia él. «Nuestra mente es como este jardín. Cada pensamiento, cada recuerdo, es una línea trazada en la arena. Pero con el tiempo, los vientos de la vida las alteran. Los patrones cambian. Lo que un día fue claro, al siguiente es un borrón». Takumi sintió un nudo en la garganta. «¿Te refieres a la memoria?». Haru asintió. «Así es». El anciano tragó saliva. «Entonces, ¿qué puedo hacer?».
¿Cómo recupero lo que se está desvaneciendo? El monje extendió la mano y le ofreció el rastrillo. Dibújalo de nuevo. Takumi se quedó mirando la herramienta de madera. No entiendo. Haru se inclinó levemente hacia él. No puedes detener el viento, pero puedes aprender a dibujar nuevas líneas. Takumi sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quieres decir que, en lugar de aferrarme a lo que se está borrando, debo crear nuevos recuerdos? Haru asintió con una sonrisa. No se trata de luchar contra el olvido, sino de aprender a vivir con él. Takumi tomó el rastrillo con manos temblorosas. Se agachó lentamente y deslizó la madera sobre la arena, trazando nuevas líneas junto a las de Haru. Por primera vez en años, sintió que algo dentro de él se movía. No era tristeza, no era resignación, era un nuevo comienzo. Takumi observó el jardín zen frente a él. Las líneas que había trazado con el rastrillo aún eran torpes e irregulares, pero algo dentro de él había cambiado al dibujarlas. Había pasado tanto tiempo luchando contra el olvido que nunca se había detenido a considerar otra opción. Tal vez no se trataba de aferrarse a lo que se iba, sino de aprender a crear algo nuevo. Haru, sentado en el borde del jardín, lo miraba con calma. Dime, Takumi, ¿qué recuerdas de tu infancia? El anciano frunció el ceño. ¿Mi infancia?, repitió sorprendido. El monje asintió. Takumi apartó la mirada. No lo sé. Muchas cosas, pero también siento que muchas otras se han borrado. Inténtalo, insistió Haru. No con la mente, sino con el corazón. Takumi suspiró. Cerró los ojos. Al principio, solo vio fragmentos dispersos. Una calle empedrada, el aroma del arroz cociéndose en la cocina de su madre, la risa de su hermana menor mientras corrían bajo la lluvia. Pero luego, la imagen se hizo más clara. Recordó un árbol en el patio de su casa. Había un cerezo, murmuró, en el jardín de mi familia. Florecía cada primavera. Haru sonrió. ¿Y qué significaba para ti? Takumi sintió un nudo en la garganta. Era donde mi madre solía sentarse a leer. Cuando yo era niño, me recostaba en su regazo y ella me acariciaba el cabello mientras pasaba las páginas de su libro. El anciano sintió un escalofrío. Era un recuerdo que creía haber olvidado por completo. La memoria no solo vive en la mente, dijo Haru con voz serena. También vive en el cuerpo, en los sentimientos, en los sentidos. A veces, recordar no es una cuestión de esfuerzo, sino de permitirnos sentir de nuevo. Takumi abrió los ojos lentamente. Entonces, ¿por qué hay recuerdos que desaparecen? El monje entrecerró los ojos, como si sopesara su respuesta. Porque los encerramos en jaulas, dijo finalmente. A veces, el miedo a olvidar hace que nuestra mente se aferre demasiado fuerte, pero la memoria no funciona con presión, funciona con apertura. Takumi dejó escapar un suspiro tembloroso. He pasado tanto tiempo preocupado por perder mis recuerdos, que tal vez nunca los dejé respirar. Haru asintió. Exactamente. El anciano se frotó las sienes. Entonces, ¿qué debo hacer? El monje sonrió. Vivir. Takumi levantó la vista, confundido. ¿Eso es todo? Sí, respondió Haru. La mejor manera de recordar no es aferrarse al pasado, sino estar plenamente en el presente. Cuando vives con atención plena, cada instante se graba en tu alma. Takumi miró el jardín zen de nuevo. Tal vez Haru tenía razón. Tal vez su lucha contra el olvido lo había alejado de la única solución real. Dejar de luchar y empezar a vivir. Takumi se quedó mirando el jardín zen, las líneas en la arena aún visibles después de su conversación con Haru. Algo dentro de él había cambiado, pero todavía sentía que una parte de su mente seguía aferrada al miedo. El monje se puso de pie con tranquilidad y miró el cielo. «Es hora de caminar», dijo Haru. Takumi lo miró con escepticismo. «¿A dónde?» «A donde nos lleve el viento». El anciano suspiró, pero se levantó con esfuerzo. Haru tenía una manera extraña de hablar, pero de algún modo, sus palabras siempre lo hacían reflexionar.
Caminaron en silencio a través del templo. Los sonidos de la naturaleza los rodeaban. El crujido de la madera bajo sus pies, el murmullo del viento, el lejano repiqueteo de una campana. Finalmente, llegaron a un pequeño estanque rodeado de piedras musgosas. En el centro, los peces koi nadaban con calma, deslizándose entre las sombras de los árboles. Haru se detuvo y miró el agua. «Dime, Takumi, ¿qué ves?» El anciano observó el estanque con detenimiento. «Veo peces, agua, piedras». Haru sonrió. «Míralo de nuevo». Takumi frunció el ceño, pero obedeció. Esta vez, trató de ver más allá de lo obvio. Notó cómo los peces se movían sin esfuerzo, siguiendo el flujo del agua sin resistencia. «Fluyen», susurró. Haru asintió. «Ellos no luchan contra la corriente. No intentan aferrarse a nada. Solo se mueven con el río». Takumi sintió un nudo en la garganta. «¿Y yo estoy haciendo lo contrario?» «Sí», respondió el monje. «Has estado nadando contra la corriente durante años, tratando de aferrarte a cosas que ya no puedes sostener». Takumi miró el agua con tristeza. «¿Cómo dejo de hacerlo?» Haru se agachó y tomó una hoja seca que flotaba en la superficie. «Toma esto». El anciano extendió la mano y recibió la hoja. Era pequeña y frágil, con bordes quebradizos. «Ahora suéltala». Takumi miró la hoja en su palma. Algo tan simple, y sin embargo, le costaba hacerlo. Después de un momento de duda, la dejó caer en el agua. La hoja flotó por un instante antes de ser arrastrada suavemente por la corriente. «Así es como se suelta», dijo Haru, sin resistencia, sin miedo. Takumi sintió que su pecho se aligeraba. Tal vez podía aprender a hacer lo mismo. Takumi observó la hoja que había soltado en el estanque. Flotaba con ligereza, dejándose llevar por la corriente. Durante años, había sentido que su vida era como esa hoja, solo que en lugar de fluir, se había resistido, luchando contra la corriente, intentando sostener recuerdos que se desvanecían como niebla en la mañana. Haru lo miraba en silencio, dándole espacio para procesar lo que acababa de experimentar. «Dejar ir no significa olvidar», dijo finalmente el monje. «Significa liberar el peso de lo que ya no puedes cambiar». Takumi tragó saliva. «Pero, ¿y si soltar significa perderme a mí mismo?» Haru sonrió suavemente. «No puedes perderte en aquello que ya eres». El anciano frunció el ceño. «No estoy seguro de entenderlo». Haru caminó lentamente alrededor del estanque y se sentó sobre una roca cubierta de musgo. «Ven, siéntate aquí». Takumi lo observó por un momento antes de obedecer. Se acomodó con esfuerzo en la piedra fría y sintió el viento soplar con suavidad, moviendo las hojas secas a su alrededor. «Cierra los ojos», dijo Haru. El anciano vaciló, pero lo hizo. «Ahora, dime, ¿qué es lo primero que aparece en tu mente?» Takumi permaneció en silencio por unos segundos. «Una casa pequeña, con un jardín». Haru asintió. «Descríbela». Takumi inspiró profundamente. «Es la casa donde crecí. Tenía una cerca blanca y flores en la entrada. Mi madre solía cuidar de ellas todas las mañanas». El monje entrecerró los ojos. «¿Y cómo te sentías allí?» El anciano sonrió con nostalgia. «Seguro, en paz». «¿Y ahora?» Takumi sintió un nudo en la garganta. «Ahora esa casa ya no existe, solo está en mi mente». Haru se mantuvo en silencio por un instante antes de hablar con suavidad. «Pero dime, Takumi, si puedes recordarla, si puedes verla, si puedes sentirla, ¿realmente ha desaparecido?» El anciano abrió los ojos de golpe. «¿Qué quieres decir?» El monje lo miró con paciencia. «Los recuerdos no son cosas que puedan desaparecer del todo. Son ecos que resuenan en nuestra alma». Takumi sintió que su pecho se contraía. «Entonces, ¿no tengo que aferrarme a ellos?» «No», respondió Haru con una leve sonrisa. «Solo tienes que permitirles ser». El anciano bajó la mirada hacia el agua. «Toda mi vida he temido olvidar. Pero quizás lo que realmente me asustaba no era olvidar, sino quedarme atrapado en el pasado». Haru asintió. «Exactamente». Takumi cerró los ojos otra vez. Y esta vez, en su mente,
La casa de su infancia no se veía lejana, se sentía viva, porque entendió que nunca había desaparecido realmente. Solo había estado esperando a que él la viera de nuevo. El viento susurraba entre los árboles del templo. Las hojas doradas caían lentamente sobre el estanque, donde el reflejo de Takumi temblaba con cada leve movimiento del agua. Había pasado días en este lugar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que su mente estaba en calma. Respiró hondo, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones. Haru lo observaba desde una distancia corta, con su eterna mirada serena. «¿Cómo te sientes?», preguntó el monje. Takumi no respondió de inmediato. Miró sus propias manos, la piel arrugada y marcada por los años. Había pasado tanto tiempo temiendo perderse a sí mismo que nunca se había detenido a ver quién realmente era. «Más ligero», respondió finalmente. Haru asintió con satisfacción. «Eso significa que has aprendido a soltar». Takumi sonrió levemente. «No fue fácil. Nada que valga la pena lo es». El anciano suspiró y miró el cielo. «¿Y ahora qué?». Haru se sentó junto a él, apoyando las manos sobre sus rodillas. «Ahora vives». Takumi frunció el ceño. «¿Solo eso?». El monje sonrió. «¿Creías que la iluminación era más complicada?». El anciano dejó escapar una leve risa. «Supongo que sí». Haru tomó una piedra pequeña del suelo y la sostuvo entre sus dedos. «Mira esta piedra. Es simple, común. Pero si la sostienes en tu mano con atención plena, se convierte en algo más». Takumi la observó con curiosidad. «¿Algo más?». «Sí», asintió Haru. «Se convierte en este momento, en el presente». Takumi tragó saliva. «¿Y eso es suficiente?». El monje lo miró con profundidad. «Cuando aprendes a estar en el presente, todo es suficiente». Takumi sintió un escalofrío. Toda su vida había estado atrapado entre el pasado y el futuro, temiendo olvidar lo que fue y preocupado por lo que vendría. Pero aquí, en este instante, nada de eso importaba. Solo él, solo este momento. Inspiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en años, no tenía miedo. Días después, Takumi decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Regresó a su hogar. Cuando cruzó la puerta, notó que su casa ya no se sentía como una prisión, sino como un lugar de descanso. El silencio ya no era opresivo. Pasó la tarde observando viejas fotografías, pero esta vez, en lugar de sentir angustia por lo que se había ido, sonrió, porque entendió que los recuerdos no desaparecen, simplemente cambian de forma. Tomó un pincel y en un viejo papel de arroz escribió una sola palabra en kanji: renacer. Haru tenía razón. No se trataba de luchar contra el tiempo, se trataba de vivir en armonía con él. Y así, con el pincel aún en la mano y el corazón liviano, Takumi comenzó su verdadero renacer.